José de la Ribagüero lo conocemos fundamentalmente porque fue el primer presidente del Perú. Pero para llegar a ser primer presidente del Perú tenía que tener una trayectoria. Y esa trayectoria fue probablemente la de un hombre de la élite criolla del inicios del siglo XIX, finales del siglo XVIII, que sí se comprometió abiertamente con el proceso de independencia. La mención de lo contradictorio es la mención de la independencia. Toda la independencia es un proceso de múltiples contradicciones. Es cierto, él viene pues de la élite virreinal, pero apostó siempre por la independencia, aun cuando había muchos que después se comprometieron, él ya estaba comprometido. Él creía en una independencia moderada, él no quería en una independencia radical, sus principales detractores son radicales y al final de cuentas se toma el deseo de él de conseguir una independencia pactada, como ocurrió en Brasil o como ocurrió en México, para evitar la efusión de sangre, como un acto de deslealtad con la República. Pero no solamente había comunicación entre él y las tropas realistas para tratar de llegar a un acuerdo. San Martín tuvo 2 conferencias con los virreyes para tratar de llegar a un acuerdo y nadie dice que es traidor. Y Simón Bolívar mandó emisarios para ponerse en contacto con el virrey para tratar de encontrar una salida, le mandó correspondencia y nadie dice que es un traidor por tratar de encontrar una salida pacífica y negociada. Pero claro, el hecho de ser una figura polémica, de haber sido una figura además muy enérgica, y además diríamos que curiosamente con él se crea el primer partido político popular conservador que hay, generan todo ese cuestionamiento. Además, que al final de su vida estuvo muy arrepentido del proceso que la independencia había tenido. El problema que él enfrenta es fundamentalmente que en el Perú confluyen la corriente libertadora del sur y la corriente libertadora del norte, que al ser 2 procesos continentales, están representados por 2 figuras continentales de una dimensión enorme, como son José de San Martín y Simón Bolívar. Y él, siendo, digamos, la figura local más importante, de alguna manera no tiene relevancia continental. Él considera que la independencia fue prematura, que el país no estaba preparado. Eso genera una publicación de 1858 que son sus memorias. Ahora, sobre eso hay que decir que esas memorias son una gran confusión, porque no las publicó él en vida. En esta compilación hemos tratado de hacer la antología de lo que estamos seguros que era suyo. Por ejemplo, se había valorado siempre como primer debate de la independencia entre la monarquía y la república, entre Monteagudo y Sánchez Carrión. Pero la verdad es que el primer debate no fue ese. El primer debate es el debate sobre la independencia, no sobre la forma de gobierno. Y el debate sobre la independencia está dado por el primer escrito justificando la independencia, que es de José de la Ribagüero, que se llama el escrito de las 28 causas. Y siempre se mencionaba que ese escrito existía, pero lo que no se mencionaba es que había tenido una respuesta, este texto es del 1816, en 1820, por un escritor que estaba a favor de continuar con el virreinato, que se llamaba Justo Figuerola, que era un jurista muy importante. En este tomo están incluidos los 2 textos para que cualquier persona vea cómo se produjo el debate entre 1818 y 1820 sobre la independencia del Perú. Y curiosamente, los 2 fueron presidentes del Perú. Yo creo que la noción de la independencia prematura es la que está
en las reflexiones de hombres como Pando, José Ignacio Moreno, que estuvo en el debate de la forma de gobierno, o José de la Ribagüero. Es decir, no están las condiciones preparadas. Es muy difícil hacer la composición de lo que no ha sido. Pero yo utilizaré más o menos la reflexión de José de la Ribagüero y Osma, bisnieto del primer presidente y probablemente el más grande historiador que hemos tenido en la etapa republicana, que sí se plantea qué hubiera pasado, cómo hubiera sido ese Perú que hubiera obtenido independencia, pero de alguna forma no tan prematura, o aplacando las precariedades de la decisión prematura. Ribagüero dice que si hubiésemos tenido un modelo político como el del Brasil, es decir, el Brasil tiene 67 años de monarquía independiente antes de llegar a la República, él piensa que el Perú hubiera logrado lo que logró el Brasil, que es decir, que de distintas posesiones portuguesas no se hayan separado y se mantuvieran unidas, y el Perú hubiera sido un gran Perú, la contraparte del Brasil en el Pacífico. El proceso de bicentenario de la independencia que comenzó probablemente en el año 2019 y que debe concluir en el 2026, porque es el último hecho de armas que fue la rendición del Real Felipe, es decir, un espectro de 7 años. Debería haber sido un espacio de repensamiento del siglo XIX, de la independencia y de conclusión del siglo XIX documentalmente, bibliográficamente, biográficamente, etc. Yo creo que lamentablemente como país, no una institución en concreto, sino como país hemos fracasado en esa posibilidad de haber utilizado la oportunidad para repensarlo y para revalorar a esos padres fundadores. Curiosamente, el gobierno militar del año 69 hizo eso por los 150 años y planteó un conjunto de asuntos, de problemas, de incógnitas que 50 años después nosotros debimos haber cerrado o revisitado, por decirlo de alguna manera. Lamentablemente, en los últimos 7 años hemos estado más dedicados a ver cómo nos arrimábamos los unos a los otros en esa realidad tan parecida a la de la independencia, y le hemos hecho un homenaje a los padres fundadores repitiendo sus errores y no repensando sobre sus virtudes.